¿Cómo están mis amados? Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Por favor, si pueden encender sus camaritas. Buenas noches, ministro. ¿Cómo está? bendiciones. ¿Cómo están mis amados? Espero que bien. ¿Ya? ¿Hay alguien que está sin camarita ahí? Recuerden que las clases son con camarita. ¿Ya? No alcanzo a distinguir quién es. Vamos a comenzar este nuevo módulo que es Teología 2, Cristo o Cristología. Así que vamos a seguir estudiando con el libro de Grudem para que lo tenga siempre a mano. ¿Ya? Vamos a comenzar en lo que es el capítulo 26, para que ustedes también después lo puedan ir leyendo. ¿Sí? Yo lo que les voy a pedir en esta clase, ¿ya? Es que ahora que una vez comencemos, si alguien se conecta y aparece el mensaje de admitir, déjelo ahí un ratito, ¿ya? No le dé a admitir a usted porque a veces entran, saludan, y aquí necesita estar un poco concentrado para ir explicando algunas cosas, ¿ya? Entonces, si los hermanitos están ahí y entraron un poquito más tarde, que aguanten un poquito, ¿ya? Para que podamos hacer bien la clase y no perdernos con esto. Porque aquí necesito que usted también esté muy concentrado, ¿ya? Aquí en este curso ya requiere más reflexión, requiere que usted ya conozca más de lo que ha visto de la Biblia, que vaya conectando todo lo que ha visto en los ramos anteriores, ¿sí? Así que necesito que esté bien concentrado y participe harto en las clases. ¿Ok? Vamos a comenzar orando al Señor para darle gracias. Amado Dios, Padre bueno, le damos gracias en esta tarde por su bondad, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por permitirnos disfrutar este día tan hermoso que usted ha creado, Señor. Gracias porque hemos visto su cuidado hasta esta hora. Hemos visto cómo usted, Señor, se ha preocupado de nosotros y nada nos ha faltado, Señor. Hemos estado con vida, con salud. Hemos estado, Señor, con, Señor, el bien suyo sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por amarnos, Señor, por permitirnos trabajar. Y todo lo que tenemos que hacer dentro del día, Señor, ha sido guardado, cuidado por su mano. Señor, le amamos, le damos gracias, Señor. Ayúdenos en esta clase a comprender, Señor, a la hermosa persona de Cristo. Señor, que usted y yo podamos tener luz, Señor, de lo bueno que usted es. Le amamos, Señor, y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Voy a repetir de nuevo porque vi que se sumaron muchos y yo no sé quién le dio a admitir. ¿Ya? Y en eso quiero que sea obediente. ¿Ya? Si yo le digo que tienen que esperar, hay un ratito, esperen. ¿Ya? No se desesperen. ¿Sí? Por favor, le voy a hacer muy... Si no, voy a tener que bloquear el asunto y dejarlo solamente para recibir yo. Voy a compartir la PPT. Para que comencemos. ¿Ya? Aquí también va a ser importante que usted, en la medida de lo que pueda, también lea los capítulos de lo que habla Erickson. También es interesante conocer su postura respecto de la persona de Cristo. ¿Ya? Lo básico y necesario será Grudem y Erickson vendrá a continuación. ¿Ya? Espera, un segundito.
Entonces, vamos a comenzar con esta clase de cristología. Lo primero que tenemos que observar, mis amados, que aparece ahí como subtítulo, dice la segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Eso, mis amados, es un concepto que nosotros, como iglesia, ¿cierto?, le hemos dado, pero no hay un orden preestablecido. No es que primero sea el Padre, no es que primero sea el Espíritu Santo, no, es un orden, ¿ya? Solamente para efectos de estudio que sean ahí, se ha colocado, ¿ya? Pero no es que vaya uno, después el otro, no. Recuerde, ¿cuál es la definición de Dios? Teología 1. No se le puede olvidar. Es espíritu. ¿Quién dijo eso? Fran. Mana Fran. Hay un axioma para definir a Dios, según lo vimos en Teología 1. Un solo Dios y tres personas ¿Y qué distintas. más es el axioma? Que las tres personas son Dios. ¿Ya? Eso hay que repasarlo. Todos se lo tienen que saber, eso ya en materia pasada se lo tienen que saber. Porque en ese axioma, en ningún lugar, ¿cierto?, se dice que uno es primero, el otro es segundo o hay algún tercero. No se habla, ¿ya? Entonces, como concepto, ¿cierto?, para efectos de estudio, decimos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, pero no es que sea uno, dos o tres, ¿ya? Es Dios, ¿sí? Eso es importante que quede siempre claro. Porque también usted lo va a ver en muchos otros libros de teología, ¿cierto? Se habla de Cristo o se habla del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, pero no es eso, ¿ya? Es solamente para efectos de estudio que se le menciona así, pero no hay un orden, no hay una posición que lo tenga que definir de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase el día de hoy? Vamos a ver una pequeña introducción a lo que es la cristología, vamos a ver por qué es importante estudiarla, conocer, ¿cierto?, lo que está ahí. Vamos a hablar acerca de la persona de Jesús, ¿ya? Aquí vamos a abrir lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy y vamos a separar los conceptos, ¿ya? Vamos a hablar de Jesús y vamos a referirnos a la persona del Jesús histórico, ¿ya?, al personaje, al hombre que estuvo aquí. Y también vamos a hacer una separación, ¿cierto?, con respecto a quién es Cristo. No es lo mismo, ¿ya? Son, pero no son, ¿ya? No es lo mismo hablar de Cristo que decir Jesús. Jesús estuvo remitido a un contexto histórico, temporario, limitado. Cristo es eterno, ¿ya? Entonces son conceptos distintos. Y vamos a ver también posturas teológicas respecto a lo que significa mirar, ¿cierto?, o lo que se define como la cristología desde arriba o la cristología desde abajo. Estas son definiciones, mis amados, y usted tiene que aprendérselas, ¿ya? Son definiciones teológicas y tiene que aprendérselas. Porque después todo esto es lo que nos permite a nosotros ir desarrollando también, ¿cierto?, junto con la hermenéutica, los conceptos doctrinales, ¿cierto?, o va a ser lo que va a traer cierta luz con lo que en algunas cartas Pablo va a escribir, ¿ya? ¿Qué es la cristología? Vamos a decir que la cristología, entonces, es una parte del estudio teológico o de la teología cristiana, tanto católica como protestante, porque en ambos lados también se estudia, ¿ya?, que dedica su estudio al papel y rol que desempeña la persona de Jesús de Nazaret, desde los puntos de vista tanto humanos, terrenales, ¿cierto?, temporales, el tiempo, un hombre, ¿cierto?, hecho carne, como divinos, donde vemos algunos aspectos eternos y permanentes. Estos aspectos eternos y permanentes entonces están bajo el título de Cristo o el Mesías. Y a lo mejor usted me va a decir, sí, pero ¿y cuál es la diferencia?
no entiendo dónde está el asunto. Lo vamos a buscar porque Pablo incluso lo dice en algún momento, ¿cierto? Y hace la diferencia de quién es Jesús y quién es Cristo. Lo menciona ahí. Entonces, fíjese que aquí, cuando hablamos de cristología pura, ¿cierto? De lo que es el estudio de Cristo, no hay diferencia entre lo que hablan los católicos y lo que hablan los protestantes. No hay diferencia. ¿Ya? ¿Dónde van a haber diferencias? En lo que mencionan las sectas. Cuando hablamos de secta, hablamos de los testigos de Jehová, hablamos de los mormones, hablamos de los solo Jesús, ¿ya? Todas esas cosas que son como sectarias, desviaciones de la iglesia, entonces son las que no estudian de esta forma correcta la cristología. ¿Sí? Entonces, esto no es algo que sea solamente de nosotros. ¿Por qué lo tenemos que mirar desde esta perspectiva? Porque recuerde que la iglesia, hasta antes de la reforma de Martín Lutero, era una sola. No había diferencia, era la misma iglesia que venía del libro de los Hechos. ¿No? Y luego con la reforma, ¿cierto?, protestante, sigue la iglesia católica y siguen los protestantes, valga la redundancia, pero el estudio que había de Cristo hasta ese momento era el mismo, y eso no se perdió, ni se transformó, ni se modificó. ¿Ya? Por eso tenemos que decirlo que es parte de lo que es la iglesia católica como la protestante. Cuando nosotros nos referimos a la persona del Jesús histórico, a la persona de Jesús, lo primero que tenemos que observar, ¿cierto?, es que aquí hay un elemento que es del carácter universal de la historia. ¿Mm? Entonces, nosotros miramos la historia universal, la historia del hombre, ¿y cómo se divide la historia? En antes de Cristo y después de Cristo. Y todos sabemos ahí, ¿cierto?, que hay un año cero que se utiliza para separar estos dos periodos. Entonces, la historia universal, por sí mismo, ya reconoce la existencia de este personaje, de este hombre, Jesús. ¿Ya? Indistintamente que lo vean como un profeta, que lo vean como, ¿cierto?, el Salvador, como el Mesías, como un personaje propio ahí de la tierra de Palestina, o como un sectario, como lo ven algunas personas, ¿cierto? Lo que sí podemos definir es que es un personaje real, ¿ya? Porque ha sido validado por toda la historia. Nadie puede decir que Jesús es un personaje ficticio, ni artificial, ¿cierto? O que no existió, no, porque la historia, ¿cierto? La historia universal, usted compra un atlas y ve la historia, sale ahí antes de Cristo, después de Cristo. De hecho, si usted quiere ver cuándo estuvieron los dinosaurios, le van a poner ahí 6.000 años antes de Cristo. Usted quiere ver cuándo hubo ciertos eventos paleontológicos del pasado, van a aparecer ahí, ¿cierto? N cantidad de años para atrás, ¿cierto? Y va a aparecer ahí AC, antes de Cristo. Entonces, el personaje de Jesús es un personaje cierto, real, verdadero. ¿Ah? Entonces, eso de por sí eso ya nos da pie para decir que todo lo que está escrito en los evangelios es verdadero. De alguna forma fue real. Indistintamente que lo haya escrito otra persona, ¿cierto? O que fueron relatos, ¿cierto?, que fueron compilándose, pero fueron reales. Lo que está narrado ahí respecto de la persona de Jesús fue real. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros leemos los pasajes de los evangelios y vemos por ejemplo, los eventos que se estaban dando ahí, de que tenían que realizarse, de que se había realizado un censo, de que tenían que contar a la gente, todo eso aparece, esos eventos aparecen en la historia universal, ¿ya? Personajes como Herodes, personajes como los gobernadores que aparecían en esa época, en el caso de los romanos, son personajes reales, ¿ya? Están ahí en la historia universal.
Entonces, quiero ser súper enfático con eso porque es importante también que nosotros lo podamos observar desde esa perspectiva, ¿ya? Y que lo podamos mirar así también. Entonces, déjeme buscar aquí un pasaje para ver. ¿En cuál de estos pasajes será donde? Ya, mire, para que usted vea que esto aquí está conectado entonces con lo que es parte de la historia universal y que es verdadera. Lucas capítulo 2, ¿ya? Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Y aquí se está hablando entonces del nacimiento de Jesús. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Usted también, si busca un libro de historia universal y lo ve por ahí y lo busca, va a existir, es real. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, ¿ya? Esos eventos son reales y esas cosas hacen entonces que la persona de Jesús, entonces podamos decir que fue real. O sea, no hay duda para decir, alguna para decir, no, Jesús es un personaje ficticio, ¿cierto? Que algunos dicen, no, que debe hablar con el amigo imaginario, algunos dicen, no, si Jesús no existió. No, la historia universal da cuenta de que él existió, fue real, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la persona del Jesús histórico, entonces nos vamos a estar refiriendo al personaje, al hombre, a eso me refiero, y obra, sucesos, eventos, ¿cierto? Que están relatados en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estamos hablando de Jesús, el hombre, personaje que trascendió en la historia. Él es Jesús. ¿Y qué tenemos que mirar en esto? ¿Ya? Que este personaje de Jesús, ¿cierto?, abarca aspectos humanos, porque él nació, se hizo carne, ¿ya? Y también algunos aspectos divinos, no todos, ¿ya? No todos. Ahí entonces usted tendrá que mirar, ¿cierto?, los atributos comunicables y los incomunicables para saber cuáles los tenía y cuáles no, ¿ya? Pero en el aspecto divino algunos los tuvo y otros no, ¿ya? ¿Qué es nosotros lo que podemos decir entonces de este personaje Jesús histórico? Cuando nosotros analizamos y estudiamos todos los evangelios, tanto los sinópticos como Juan, usted ya los estudió, ¿cierto? Y tiene que seguir estudiándolo, entonces podemos decir que es un estudio incompleto. No podemos saber todo de este Jesús, ¿ya? Pues no está disponible toda la información, ¿ya? No podemos saber qué él hizo en su adolescencia. Hay aspectos que, si bien es cierto, sabemos por referencias a qué se dedicó, pero no tenemos toda la información. No sabemos toda la información. Sabemos, por ejemplo, que el Señor comenzó su ministerio aproximadamente a tal edad, pero no sabemos si hasta esa edad estaba viviendo con los papás o no, por ejemplo, porque son datos que no son bíblicos, ¿ya? Pero sí sabemos algunas cosas. Por eso el estudio es incompleto, porque no lo podemos saber todo. Ahora, que esté incompleto no significa que sea falso, ¿ya? Eso es importante que ustedes y yo lo observemos. Que no esté todo lo que queramos saber no significa que lo que está ahí es falso, solamente que es incompleto, ¿ya? Y lo que quedó ahí manifestado en los evangelios, entonces es lo necesario y suficiente para que usted y yo creamos que Jesús, ¿cierto?, era el Mesías enviado por Dios. Cuando hablamos de este Jesús histórico, lo que tendremos que mirar, ¿cierto?, es que desde esta perspectiva solamente vamos a poder mirar un ámbito temporal, porque no podemos hablar de Jesús, ¿cierto?, en la eternidad, porque Jesús nació.
se hizo persona, nació, estuvo en los brazos de María, amamantó, ¿cierto? Fue un niño, de hecho lo tuvieron que ir a buscar ahí al templo porque a los 12 años, ¿cierto? Se escapó de los papás y estaba en el templo y lo tuvieron que ir a buscar. Murió, ¿cierto? Entonces, son cosas temporales, estaba limitado, ¿cierto? No podía moverse de un lado a otro, así como transponerse, no lo hizo, ¿ya? Caminó. De hecho, la persona de Jesús recorrió entre 3 a 4 veces toda la tierra de Palestina, caminando. Entonces, precisamente, este Jesús histórico lo que hace es mostrar el aspecto terrenal de su obra, ¿cierto? Nosotros al que vemos llorar es a Jesús. Al que vemos que se enoja es a Jesús. Al que vemos que abraza, ¿cierto?, a los leprosos o cuando tiene compasión es a Jesús, en su aspecto terrenal, ¿cierto? El que es crucificado, miren lo que quiero decir porque estos son conceptos teológicos, el que es crucificado es Jesús. Cristo no fue crucificado Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar de esos aspectos para poder ir definiendo, ¿cierto? Y ver. Y aquí, ¿cierto?, desde el punto de vista teológico, es algo que usted y yo tenemos que desarrollar. Ahora que usted y yo lo estamos estudiando, tiene que cambiar esa mirada, ¿ya? ¿Por qué? Mientras usted no haya estudiado esto, obviamente para usted Jesús y Cristo era lo mismo, pero ya no, ¿ya? Si usted solamente está en Jesús, está solamente en el aspecto, ¿cierto?, terrenal, ¿sí? Si usted solamente se fija, Jesús, 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 está solamente viendo la persona humana, ¿ya? No el aspecto divino de él. Lo vamos a ir desarrollando en las próximas clases para que usted también, ¿cierto?, pueda ir abarcando esto con mayor entendimiento, ¿ya? Mire, lo que recién le estaba diciendo. Este Jesús histórico, ¿cierto?, que usted en algunas películas lo ve así como flaquito, de ojos verdes, así con barba, como que no destroza nada, o en otras, ¿cierto?, así como en The Chosen lo ve así, ¿cierto?, con su pelo corto, o en La Pasión de Cristo lo ve en esos aspectos humanos. Ese Jesús físico, ¿cierto?, humano, ¿ya? Este es un concepto teológico, usted tiene que mirarlo desde esta perspectiva. Es este Jesús histórico quien consuma la obra redentora de la salvación. Por eso se dice que es Cristo quien fue crucificado, o sea, perdón, es Jesús quien es crucificado. Porque en la persona de Jesús se consuma la obra redentora. Y este personaje de Jesús, esta persona de Jesús, ¿cierto?, es quien va a tener una cualidad, ¿ya?, que se definió después en los concilios de la iglesia, que es 100% hombre, pero también es 100% Dios. ¿Ya? Estas son definiciones teológicas. Jesús es quien consume la obra redentora de la salvación. Es 100% hombre, 100% Dios. ¿Ya? Hasta ahí vamos a dejar lo que es el Jesús histórico. ¿Ya? Ahí en Erickson usted puede profundizar mucho más de eso, léalo, le va a servir, ¿ya?, junto con lo que está también en Grudem. La persona de Cristo. Cuando hablamos de la persona de Cristo, nos vamos a estar refiriendo entonces al personaje, a la persona, ¿cierto?, y obra que aparecen revelados en el Nuevo Testamento, pero aparecen revelados por la persona de Juan y Pablo. ¿Ya? Ahí estamos hablando de Cristo. Pablo es quien revela a Cristo en las cartas. Todas las cartas paulinas revelan a Cristo. Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Gálatas.
Efesios, sobre todo las epístolas cristológicas. ¿Cuáles son las epístolas cristológicas? En materia de panorama del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Filipenses, ¿Ya? Efesios. ¿Ya? No me acuerdo cuál era la otra. ¿Quién más? Colosenses. ¿Ya? Colosenses. ¿Cuál más? Ya, pues alumno de segundo año, eso se tiene en materia pasada, tiene que sabérselo. Me mira con cara así como de que, ¿qué está preguntando? Efesios, primera, segunda de Tesalonicenses. ¿Ya? ¿Y cuál más? Falta una. Tesalonicenses no, por si acaso. No es. No es cristológica. Ya, segundo concepto que tiene que repasar. Eso es materia sabida. Tiene que sabérselo. Ministro, Dígame. es que yo la anoté como carcelaria, pero no hay nada que ver, ¿cierto? ¿O estoy mal? Son las mismas. De hecho, en el panorama del Nuevo Testamento dijimos que para algunos son las carcelarias, pero nosotros le damos el enfoque de que son cristológicas, porque son las que revelan Vale. la mayor identidad de Cristo. Romano, ministro. Las epístolas cristológicas son, y espero que no se lo olvide nunca más, Colosenses, Filipenses, Efesios, Efesios le dije, perdón, Colosenses, Hebreo no, hebreo. no, Estoy mal, ya. dijimos Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, y creo que me falta una. Romano no. A ver. Creo que me falta una, a ver, dame un segundito. Es que donde no las dije en orden ahí me perdí. Documentos. Ah, sí, estaba bien la hermana Evelyn, tesalonicense. Mil disculpas. Sí, estaba en lo correcto. Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón. Son las epístolas cristológicas. ¿Ya? Las demás también revelan a Cristo. ¿Ya? También cuando hablamos de Romanos, cuando hablamos de Gálatas, también revelan a Cristo. Pero las que tienen la mayor cantidad de revelación cristológica son estas epístolas. ¿Ya? Y cuando hablamos de Juan, estamos hablando del Evangelio, de las cartas, ¿ya? También, y de algunos aspectos de Apocalipsis. Hebreos, Santiago, Pedro, Judas, son aquellas que están, son conocidas como epístolas universales. ¿Ya? Para que hagamos la diferencia ahí. Cuando hablamos entonces de la persona de Cristo, entonces lo que estamos haciendo es solamente abarcar aspectos divinos y eternos. ¿Sí? Entonces cuando hablamos en estas mismas epístolas que son cristológicas, no podemos estar pensando en la persona de Jesús, estamos hablando de Cristo, en los aspectos más importantes. ¿Ya? De hecho, el apóstol Pablo ahí generalmente hace la diferencia.
Mire lo que dice Efesios 4, para que veamos aquí esta diferencia. Acompáñenme. Vamos a leer Efesios 4, del 17 en adelante. Solamente para tener una mirada, ¿cierto?, de esta diferenciación. Y usted no me siga mirando con esa cara como que le estoy hablando en coreano. Así. Cristo, Jesús, ¿qué es esto? ¿Ya? Efesios 4, versículo 17 en adelante. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo, ¿cierto?, le está escribiendo a esta iglesia en Efesios. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así, ¿a quién? A Cristo. Mire lo que dice después el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, habéis sido por él enseñados, conforme a qué dice, a la verdad que está en quién. ¿Ya? Entonces, para que no crea que yo estoy inventando algo nuevo, esto lo dijo Pablo, ¿ya? Y así también está el desarrollo teológico. Cristo y Jesús son personas distintas, ¿ya? Para efectos teológicos, para que entendamos, ¿cierto?, su diferencia, el ámbito de su alcance, ¿ya? Entonces, en una primera etapa, ¿cierto?, usted puede ser enseñado por Cristo, por la persona de Jesús, conoce a Jesús, pero después Pablo, ¿cierto?, cuando ya tenemos acceso a la revelación, entonces dice que tenemos que haber aprendido según las enseñanzas de Cristo. Entonces, por eso le decía, hay algunos que todavía andan en Jesús, el hombre, ¿ya? Espero que nosotros lleguemos en algún momento a ser enseñados por Cristo, ¿ya? Este estudio de la persona de Cristo, por la extensión, por la gracia que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿cierto?, toda la luz, dada la capacidad intelectual, la habilidad, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la vida de Pablo, de una persona muy inteligente, entonces hace que el estudio de la persona de Cristo sea más completo, pero no puede ser total, porque Cristo es Dios. Entonces nunca lo vamos a poder conocer completamente. Pero sí podemos conocer muchas más cosas que de la persona de Jesús. De esta persona de Cristo, póngame atención aquí, de estas cosas de Cristo son acerca de las cuales nosotros tenemos prefiguras o tipos en el Antiguo Testamento, no de Jesús, de Cristo. ¿No? Aquí también tiene que volver a conectar lo que aprendimos, ¿cierto?, en Teología 1. Cristo, entonces Cristo, no Jesús. Cristo es el propósito original para el modelo humano. Entonces, ¿hacia dónde nosotros tenemos que llegar? Según ese plano de la eternidad, y lo mismo que leímos en Efesios 1, ¿cierto?, la otra vez, es a Cristo, no a la persona de Jesús. Si yo llego solamente hasta el modelo de Jesús, entonces me va a faltar. Porque solamente voy a estar en el ámbito humano, ¿no? Pero cuando yo entiendo que Dios quiere que yo esté con la persona de Cristo, entonces hay una obra de Dios más importante en mi vida. Ministro. Ya. Dígame, les voy a pedir que levanten la manito, ¿ya? Para hablar, no así, ¿ya? Para no cortar ideas. Dígame, mi amada. Disculpe, quería saber si usted podría poner un ejemplo como para nosotros, porque muchas veces como que yo creo que uno está como confundido con respecto a si está siendo como Cristo o si todavía está como con cosas de Jesús.
Entonces, no sé si puede poner un ejemplo específico, así como, mira, esto es parte de cuando uno todavía de Jesús, y después otro, así como ya esto, un ejemplo, no sé, el perdón o qué sé yo, ya tiene que ver con más revelación de Cristo. O sea, más lo que usted está explicando. Yo creo que eso, mi amada, cada uno de nosotros tiene que evaluarlo, ¿ya? Y eso va a venir de la lectura bíblica que cada uno de nosotros tengamos y el estudio que tengamos, ¿ya? Yo te puedo dar un ejemplo, pero si solamente se va a quedar con ese ejemplo, no lo va a hacer todo. Y ese solo ejemplo tampoco puede determinar quién es ustedes, ¿ya? Ahora, definir eso en esta primera clase tampoco es lo mejor. Hay que terminar el curso, porque queda mucho más contenido, ¿ya? Entonces, a lo mejor al final del curso, si es que aún quedan cosas por ver o porque todavía queden como dudas de ese tipo por resolver, a lo mejor las podríamos conversar. Pero estamos recién en la clase 1. Queda 5 clases más para resolver temas, ¿ya? Entonces, dijimos ahí, ¿cierto? Entonces, Cristo es el propósito, el prototipo, el modelo original para el hombre, para el modelo humano. Cuando Dios en Génesis 1, ¿cierto? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? En la mente de Cristo, ¿cierto? El hombre es como, perdón, en la mente de Dios, el hombre es como Cristo, ¿ya? Y fíjese, concepto teológico. Dijimos de Jesús, entonces, lo siguiente. Dijimos que Jesús es quien consuma la obra redentora de la salvación. Cristo es quien ejecuta la obra redentora de la salvación, porque no es lo mismo, ¿ya? Ese cuerpo, ¿cierto?, que está en la cruz, lacerado, triturado, lleno de heridas, ¿cierto?, clavado, ¿cierto?, colgado en ese madero, de tal forma que sufre esa asfixia por empuje, ¿cierto?, que le termina generando ese paro cardiorrespiratorio, en esa muerte tan trágica, tan aberrante, tan dolorosa. Entonces se consuma la obra redentora de la salvación, porque el cuerpo tiene que morir. Pero Cristo, entonces, ¿cierto?, que habita en él, es quien ejecuta la obra redentora de la salvación. Porque Cristo no murió, el que muere es Jesús. ¿Ya? Maximiliano San Martín. Sí, es que me encantó la frase que dijo, pero no sé si se va a acordar. La primera que dijo antes de que desarrolló toda la idea. No alcancé a anotar, pero no importa, no importa. Perdón, cuando estaba hablando acerca del estado del cuerpo. Claro, sí, esa. Claro, lo que yo dije, entonces, hay que el cuerpo, ¿cierto?, humano de ese Jesús, ¿cierto?, en la cruz, clavado, crucificado, en esa muerte tan dolorosa, trágica, aberrante, ¿cierto?, donde muere, ¿cierto?, en esa posición, porque la crucifixión tenía, no es que la persona estuviera puesta en un palo en forma de cruz, sino que tenía toda una, las personas en la cruz eran puestas de tal forma, ¿cierto?, que al estar en esa posición, ¿cierto?, con las manos clavadas, los pies clavados, ¿cierto?, que están en cierta posición así doblados, el cuerpo empieza a colgar, ¿cierto?, y toda la parte torácica entonces se empieza a comprimir. Entonces, estar en la posición de cruz era una muerte dolorosa porque la gente no podía respirar, ¿ya? Y para hacer fuerza, para tratar de colocarse correctamente para respirar, eso generaba dolor. Entonces, finalmente era una muerte muy sufriente porque los que estaban crucificados, ¿cierto?, aparte de ir desangrándose por todas las heridas que tenían en su cuerpo, morían por asfixia, morían ahogados. Y eso le terminaba generando un paro cardiorrespiratorio, ¿ya?, médicamente hablando. Por eso después cuando le entierran la lanza, ¿cierto?, por el lado sale agua. Estaba muerto.
por asfixia. Entonces no es tan solo que Jesús estuve colgado así en un madero esperando que le llegue la hora, no, fue una muerte trágica. ¿Ya? Entonces, Jesús consuma la obra y Cristo es quien ejecuta la obra redentora, ¿ya? Por el hecho de estar en este cuerpo de Jesús. ¿Ya? Hermana Jenny. Hola, ministro. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Estaba pensando que ahí en lo que usted acaba de decir se responde lo que estaba preguntando Ivy respecto de Jesús y Cristo, ¿no? O sea, Cristo siempre estuvo dentro de Jesús. Entonces, quien se manifiesta mientras estuvo vivo fue Jesús, pero Cristo siempre estuvo dentro de él, pero se ejecuta la obra de redentora cuando es Cristo. Entonces ahí responde lo que Ivy estaba preguntando del ejemplo, que en realidad no es que necesite un ejemplo, sino entender cuándo aparece Cristo y hasta dónde llega Jesús y cuándo aparece Cristo. No, estoy equivocada también. Está equivocada. Estaba preguntando otra cosa la hermana Ivy. Ah, bueno. Estaba preguntando otra cosa perdón, Bueno. respecto a lo que yo había mencionado. ¿Ya? Me respondí sola entonces yo una pregunta. Puede ser, pero hay que examinarla también, no vaya a estar equivocada en eso. ¿Ya? Y ministro, gracias. Es importante que después de la clase lean Grudem, ¿ya? Lean el libro y lean también lo que está en el libro de Erickson. ¿Ya? Entonces, vamos a tener hasta este minuto, ¿cierto? Hemos configurado lo que es la persona de Jesús y lo que es la persona de Cristo, ¿ya? Y eso tenemos que aprender a separarlos para efectos del estudio teológico, ¿ya? Entonces, Jesús, la persona humana, terrenal, ¿cierto? Divina, y Cristo, ¿cierto? Eterno, siempre, ¿ya? Hermana Katie. Hola, buenas noches. Bueno. La verdad que no comprendo muy bien esta diferencia. No sé si me pudiese quizás aclarar el significado de consumir la obra y ejecutar la obra. ¿Cuál sería la diferencia allí? Es que no logro entender muy bien la idea. Está bien. Cuando hablamos de la persona de Jesús, ¿cierto? Estamos hablando de una persona humana, como usted y como yo, ¿cierto? Que muere, ¿cierto? Porque Jesús muere en la cruz. Él muere. Entonces, por medio de esa muerte, se consuma la obra redentora. ¿Ya? Porque imagínense, ¿qué pasa si Jesús nunca se hubiese muerto? Usted bendiga. Jesús podría haber venido a la tierra y nunca morir. Podría haber sido. Le cambio la pregunta. Y aquí lo voy a dejar reflexionando. ¿Por qué Dios no resolvió el tema del pecado en el cielo? ¿Por qué no dijo, ya vamos a resolver el tema del pecado acá? Y no baja, no necesitamos a Jesús en la tierra. Porque alguien tenía que morir. ¿Ya? Lo vamos a ver en las clases de más adelante. Y lo más probable es que a lo mejor termine esta clase y todavía no logre digerir, ¿cierto?, cuál es la diferencia entre Jesús y Cristo. Pero cuando hablamos de consumar la obra, ¿cierto?, Jesús en la cruz, ¿cierto?, cuando dice consumado es, ¿qué dice el relato? Que expiró y muere. ¿Ya? Él muere, ahí se consuma la obra. Imagínense que Jesús estuviera ahí, ¿cierto? Y supóngase que Jesús se desangra en la cruz, pero no muere. Tenía que morir el cuerpo, tenía que morir. ¿Ya? Hermana Evelyn, Barría. Una idea de responder a su pregunta es porque Dios también se aburrió de todos los sacrificios de animales y que no había un real arrepentimiento. Entonces, Ya. Aquí
mis amados, yo no quiero ser pesado, creo que traten de entendérmelo de la mejor forma. Pero aquí no podemos hablar de lo que pensamos, de lo que creemos, lo que imaginamos, ¿ya? Tenemos que ir armando todo este concepto teológico. Y recuerden, esta es la primera clase. Lean el libro, ¿ya? Del capítulo 26, ¿ya? Para que vayan a comprender estas cosas. Pero para hacer teología, no podemos estar hablando de lo que pensamos, lo que imaginamos o hacernos una idea de algo. Recuerde que teología es igual a hermenéutica. Hermenéutica sale de la Biblia, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar algo, tenemos que hablarlo bien, porque si no, vamos a hacer teología de cualquier cosa y eso va a ser un error, ¿ya? ¿Sí? Tenemos que sujetarnos al texto, ¿no? Pues aquí lo que estamos viendo, ¿ya? Y no estoy hablando ni tampoco quiero decirle que están en un error, ni que son... No, estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, como estamos en este proceso de aprender y de hacer teología, entonces no podemos decirlo de esa forma, ¿ya? Sí, Jesús es quien consuma la obra redentora del hombre. Ya donde yo lo estoy llevando a que usted vaya, para que piense esto, ¿cierto? Es que Jesús, el cuerpo, ¿cierto?, murió. En eso se consuma la obra redentora, porque tenía que haber una muerte, ¿ya? Lo voy a explicar, no sé si en la clase 3 o 4 con mayor detalle, lo vamos a ver, pero tiene que morir el cuerpo, ¿ya? Muere la carne, deja de latir el corazón, cesa la actividad cerebral, muere un cuerpo, pero Cristo no muere, porque imagínense, se muere Cristo, se nos acaba Dios. No puede morir Cristo, el que muere es Jesús, ¿ya? Sí, son conceptos que son difíciles de entender porque son abstractos. Para ello también requiere que nosotros leamos mucho la Biblia, hagamos una correcta hermenéutica, ¿ya? Entonces, por eso estamos haciéndolo de esta forma bien resumida y tratando de no profundizar mucho en conceptos que pudieran ser más complejos, ¿ya? Entonces, para finalizar esta clase, cuando terminemos, lo importante es que tenemos que saber, casi como un axioma, para repetirlo solamente, Jesús es quien consuma la obra redentora, Cristo es quien la ejecuta, ¿ya? Y nos vamos a tener que quedar con eso como un concepto. Ya lo vamos a ver después, ¿cierto?, con mayor detalle. Para que tampoco se angustie, ¿cierto?, y se desespere con esto. No, porque miren, estamos aquí, mire, capítulo 26. Nos queda todo esto todavía por leer. Y tiene que leerlo, ¿ya? Si no, no tiene sentido que hagamos el curso, ¿ya? Porque esta clasecita es como comerse un yogur. Hay mucho más, ¿ya? Si es que realmente usted lo quiere estudiar. ¿Ya? Estamos entonces en la persona de Cristo, vimos que era lo eterno, ¿cierto? El propósito original para el modelo humano, ¿cierto? Y es quien ejecuta la obra, es quien ejecuta la obra redentora de la salvación, ¿cierto? Voy a volver aquí a Efesios, solamente como una referencia. Hay muchos más pasajes que pueden hablar de eso, pero hablando de este tema del modelo, ¿cierto? Efesios 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver un poquito esto que vimos ahí en la última parte de la PPT, y que son los enfoques de la teología cristológica. ¿Ya? Vamos a hablar de dos conceptos. Uno es hacer cristología desde arriba y el otro es hacer cristología desde abajo. Cuando hablamos desde la cristología desde arriba, ¿ya?, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar, ¿cierto?, la orientación, ¿cierto?, o la mirada que tenía la iglesia primitiva, ¿ya?, acerca de Jesús y Cristo, ¿ya?, que principalmente es más bien, ¿cierto?, cristológica. O sea, más enfocado, más que cristológica, en la persona de Cristo. ¿Cuáles eran las características, cierto? O cuáles son las características de esta cristología desde arriba? Que algunas líneas teológicas todavía, ¿cierto?, lo usan mucho. Esta teología desde arriba, entonces, ¿cierto?, parte de la base, ¿cierto?, de Cristo acerca del querigma y no acerca de Jesús histórico. ¿Ya? ¿Cuál era el contenido que tenía la predicación querigmática? Ahí está, recién salido del horno, terminado el libro de Hechos. Montserrat. Que debía ser descendiente de David, del linaje de David. ¿Quién tiene que ser descendiente? Jesús, el Mesías. El Cristo. Claro, el Cristo. Claro, Mesías el Cristo. Fue profetizado por los profetas su venida. Bueno, las referencias del Antiguo Testamento. No me acuerdo cuáles otras eran, pero eran esas las principales. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cierto? Dijimos que era que el Mesías era descendiente del linaje de David, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que ¿cierto?, su pueblo lo iba a rechazar, y que vendría por segunda vez. ¿Cierto? Ahí están como las cosas más generales por su iglesia. Entonces, esta teología está basada mucho en esa predicación querigmática o en el querigma, de quién era el Cristo, el Mesías. ¿Ya? Porque si bien es cierto, los apóstoles caminaron con Jesús, ¿cierto?, ellos caminaron con Jesús, estuvieron ahí, hicieron milagros, pero recuerden que tienen un encuentro donde se les revela quién es Él. ¿Cierto? Están ahí, todos los discípulos están ahí, ¿cierto? Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, el pueblo dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta del Antiguo Testamento. ¿Cierto? ¿Y qué pasa ahí? Sale Pedro con toda su chispeza, ¿cierto? Y dice, tú eres el Cristo. ¿Cierto? Y Jesús le dice, Peter, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que fue mi Padre que está en los cielos. Entonces, la predicación querigmática, si bien es cierto, los apóstoles caminaban con Jesús, ¿cierto?, pero por revelación ellos mismos ya sabían, ¿cierto?, supieron que era el Cristo. Perdón, aun cuando tuvieron muchas dudas hasta el final, ¿ya? Pero ellos supieron que era el Cristo. Entonces, esta teología de la iglesia primitiva, que estaba en Hechos, ¿cierto?, esta iglesia, entonces, estaba enfocado en esto, en el querigma, en quién es Cristo, ¿cierto? O sea, este que caminó con nosotros era Cristo. Ellos lo tenían súper claro, ¿ya? No en el personaje histórico. Jesús de Nazaret, que tenía su mamá,
¿cierto? María, su padre José, pasa como en segundo plano, ¿ya? Sino que para la iglesia primitiva es Cristo. Caminó entre nosotros como hombre en la persona de Jesús, pero era Cristo, ¿ya? Y como lo dijimos en la lámina anterior, tiene un sustento teológico para desarrollar toda esta cristología, ¿cierto? En lo que escribe Juan, en sus evangelios, en sus cartas, y en lo que escribe Pablo, más que lo que está en los evangelios sinópticos. O sea, cuando hablamos de la cristología desde arriba, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es como bajarle un poco el perfil a la persona de Jesús. Sí, fue uno ahí, el cuerpo, el instrumento que ocupó Dios en lo humano, ¿cierto? Pero nosotros estamos más enfocados en quién era Cristo. ¿Ya? Y todo lo que sucede, ¿cierto? Con esta teología cristológica desde arriba, basa, ¿cierto?, su fundamento en la fe, más que en la investigación científica o histórica, ¿ya? O sea, si hay elementos que no se pueden comprobar históricamente, si hay cosas que a lo mejor no tienen un sustento, entonces no importa, es Cristo, ¿ya? Entonces, cuando se hace cristología desde arriba, ¿ya? Entonces, todas las cosas que suceden respecto con la persona de Jesús, ¿ya?, tienen siempre un carácter milagroso, ¿ya? Tienen un carácter divino en todas las cosas que se hicieron, ¿ya? Nada de lo que hace esta persona de Jesús es humano, sino que tiene un ámbito casi todo divino, ¿ya? Y diferencian a Cristo en la carne, o sea, a Jesús, y según la carne, pero no lo ignoran, ¿ya? O sea, para la cristología desde arriba, sí, Jesús estuvo ahí, tuvo su rol, como les decía, fue un instrumento que ocupó Dios, el personaje, pero es más trascendental, ¿cierto? Lo que es Cristo, más que la persona en sí misma, ¿no? Sino que saber que es Cristo. Para ellos Jesús tuvo su tiempo, su lugar, pero lo más importante es Cristo, en el estudio general de la cristología, ¿no? Cuando hablamos de la cristología desde abajo, ¿no?, estos nombres están definidos ya por ¿cierto?, grupos de estudio, no es algo que se le haya ocurrido a alguien, sino que son temas y líneas de pensamiento de mucho tiempo, ¿ya? Cuando se habla de la cristología de abajo, entonces esta cristología de abajo le da mucho énfasis, ¿cierto?, al Jesús histórico. Y para ello, ¿cierto?, se transforma casi como en un problema. De hecho, hay muchos libros de historias, ¿ya?, y muchos de teología del área liberal, ¿ya?, que escriben mucho acerca del tema del Jesús histórico, ¿ya?, del Jesús hombre. Para ello ahí está su foco, ¿ya?, porque plantean que si no hubiese encarnado Jesús así en forma humana, fue necesario, ¿cierto?, entonces nada de los demás hubiese pasado, pero le dan mucho énfasis, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esta parte de la cristología desde abajo? Que si bien es cierto, reconoce, ¿cierto?, y le da énfasis a este Jesús histórico, entonces muchas veces le quita todo el lado divino, ¿ya?, y trata de demostrar todas las cosas desde un punto de vista racional, ¿ya? Entonces, ¿Jesús caminó por el mar? Sí, pero no caminó por el mar porque haya sido Cristo, ¿ya? Caminó por el mar porque justo en esa parte, en el mar de Galilea, habían bancos de arena, ¿cierto?, y caminó por ahí. Y cuando los discípulos lo vieron de lejos, entonces parecía que caminaba sobre el mar, pero no caminó sobre el mar. Se le dan respuestas racionales y lógicas, ¿cierto?, a los eventos que hizo Jesús, ¿ya? Entonces, cuando se hablan de los milagros de Jesús, como la multiplicación del pan, ¿ya?, entonces hablan, ¿cierto?, y le dan toda una resolución lógica y toda una explicación, ¿cierto?, natural a lo que hizo Jesús. No, lo que pasa es que cuando comieron los 5.000, la verdad es que entonces partió el pan chiquitito, entonces todos comieron un pedacito. ¿Ya? Entonces le dan respuestas lógicas a todo lo que está ahí, ¿ya? Incluso en algunos casos,
¿ya? Cuando la respuesta no puede ser tan lógica, entonces habla incluso de que se hacen cierta alegoría. ¿Ya? Entonces, le quitan mucho de la divinidad a Jesús. Dijimos que Jesús era 100% hombre, 100% Dios, ¿ya? Entonces la cristología de abajo se mira a Jesús, pero se mira muy solamente desde un aspecto humano, ¿ya? Entonces, todo este estudio de la cristología desde abajo busca la perspectiva humana y no divina. Entonces están muy enfocados, ¿cierto?, en el Jesús carpintero, en el Jesús social, en el Jesús que estuvo preocupado de la necesidad de los hombres, que caminó, que se cansó, que lloró, y se estudian, ¿cierto?, todos estos aspectos, ¿cierto?, muy humanos. Hace su intento, entonces, esta cristología de abajo, de divinizar a Jesús, ¿ya? Pero siempre por medio de la conexión histórica. Busca, ¿cierto?, busca darle este lugar de Dios a Jesús, ¿cierto?, por medio de Cristo, pero buscando la conexión histórica entre el querigma y los eventos sucedidos, ¿ya? Y esta parte igual es interesante porque lo que hace es tratar de comprobar que todo lo que está en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, realmente fue histórico, que realmente fue así, ¿ya? Y que no tiene nada que ver con presupuestos, ¿ya? Entonces, mire, por ejemplo, déjeme buscar esto. Déjeme buscar el pasaje para no perder. Ay, sí, perdón. Aquí está. Por ejemplo, una de las cosas que rebate, perdón que me haya demorado, una de las cosas que rebate, ¿cierto? O donde no logra conectar, por ejemplo, esta cristología de abajo, es lo que aparece en este pasaje de Isaías 7, ¿ya? Cuando dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿cierto? Yo también creo y estoy casi seguro que si le pregunto a alguno de ustedes de quién está hablando, lo más probable es que me diga que está hablando de Cristo, ¿ya? Pero recuerde que usted tiene que mirar todo en un contexto. Entonces esta cristología de abajo, por ejemplo, ese pasaje no lo valida de esa forma, ¿ya? Pero sí otras profecías del libro de Isaías. Entonces trata de conectar todo eso para tratar de demostrar que esta persona del Jesús histórico sí es, ¿ya?, este personaje divino. Y esas son dos formas de mirar, ¿cierto?, la perspectiva teológica de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Ya? Porque aquí no estamos, nosotros, la idea de nosotros nunca es encasillarse en una de estas banderas. Usted y yo lo que tendremos que hacer, ¿cierto?, es generar un mix entre estas cosas, ¿cierto?, y formarnos nosotros, nuestra propia línea, ¿ya? Por eso el instituto a usted siempre lo va a hacer pensar, reflexionar, cabecearse,
¿cierto? Que le salgan varices en el cerebro, porque aprenderse algo de memoria, ¿cierto? No va a tener ningún sentido, ¿ya? Lo que usted tiene que reflexionar, ¿cierto? Y formarse su convicción teológica. Eso va a ser lo más importante. Pero teológica, ¿sí? No que usted diga, no, yo pienso, yo me imagino. No. Cuando respondemos nosotros, tenemos que hacerlo con argumentos bíblicos, siendo hermenéutica, siendo teología, ¿ya? No puede ser es que, sí, me imagino que... No, el imaginarse aquí no sirve, ¿ya? Porque esto es teología, ¿sí? Entonces, tiene que desarrollar su pensamiento. Entonces, para la próxima clase, tiene que leer el capítulo 26 de Grudem. ¿Ya? Completo. Voy a hacer interrogación oral. ¿Ya? Así que hay que leerlo. ¿Sí? Me imagino que como habrá comprendido hasta esta hora, y que ya no me voy a extender más con contenido, es compleja la clase. Así que tiene que estar muy concentrado, muy atento, ¿ya? Y leer. Porque aquí ya dimos el puntapié y la forma de lo complicado que va a ser este curso, ¿ya? Y requiere estudio. ¿Sí? ¿Qué pasa, Monse? Está con cara de tragedia. Está con cara de que, ¿a dónde me vine a meter? ¿No? Ya. Entonces, mire, para quedar hasta aquí, ¿cierto? Y no profundizar más, porque esto igual es harto, es lo que alcanzamos a mirar hasta ahora. Entonces, tenemos por un lado, ¿cierto? Como introducción, ¿cierto? Que la cristología, ¿cierto? El estudio teológico de la persona de Cristo, ¿sí? Tanto cristiano como católico, evangélico protestante, no hay diferencia en eso. Ya si usted compra un libro de teología católico de Cristo, no va a tener ninguna diferencia con uno evangélico, ¿ya? De hecho, hay algunos católicos que son súper buenos. Editorial Salamanca, por ejemplo, son muy buenos, pero son muy liberales. Entonces hay que tener un poquito más de madurez para leerlo. Algunos los leen nomás y ahí se quedan con ese contenido y después ya, como digo yo, empiezan a rayar un poquito la papa, ¿ya? Pero no hay diferencia entre lo católico y lo protestante, en el sentido más. Otro concepto, ¿cierto?, importante que hoy día definimos es que en este estudio de cristología, ¿cierto?, nos damos cuenta que Jesús y Cristo, ¿cierto?, van a tener un tratamiento distinto. Jesús es el ámbito temporal, humano, ¿cierto? Es quien consuma la obra redentora. En él está lo humano, pero también lo divino. 100% hombre, 100% Dios. Y cuando hablamos de Cristo, ¿cierto?, entonces es el eterno, es la parte eterna de Dios. ¿Ya? ¿Cierto? Es él quien ejecuta la obra redentora, ¿cierto? Y, ¿cierto?, es solamente divino. No existe un aspecto humano en Cristo. Y para abordar la teología de Cristo, o la cristología, ¿cierto?, vimos que hay dos perspectivas. Una que es la teología o la cristología desde arriba, ¿cierto?, que es lo que hacía la iglesia primitiva o la iglesia primera, ¿cierto?, que fundamenta la persona de Cristo en base al querigma, ¿cierto? Y obviamente, dado eso, entonces le da un aspecto divino a la persona de Jesús. Jesús y Cristo. Y la cristología desde abajo, entonces esto es un poquito más humana, ¿cierto? Le pone mucho énfasis a la persona del Jesús histórico, ¿cierto?, del personaje de los evangelios, ¿cierto? Tiene una perspectiva un poco más liberal, más humana, más racional, ¿cierto?, donde este Jesús, si bien es cierto, viene de parte de Dios, pero es muy humano, ¿ya? Muchas de las cosas que suceden ahí ellos le dan explicaciones lógicas. ¿Qué es lo que queda para nosotros? Entonces, formarnos en nuestra convicción teológica, estudiar, ¿cierto?, la Biblia,
hacer teología de eso, e ir formándonos nuestra propia convicción, que la vamos a ir desarrollando, ¿cierto?, a lo largo de las próximas 5 o 6 clases que nos quedan, ¿ya? Sujei, Romero. En la cristología desde abajo, ¿cuál era el capítulo de Isaías? Hay que leer en lo general para la próxima clase, capítulo 26 de Grudem, ¿ya? Ahí no se habla de lo que es cristología de arriba o de abajo. Estamos hablando de Cristo en general, ¿ya? Ya. Pero en la parte de cristología desde abajo había mencionado de que una de las cosas que no logran conectar, y mencionó Isaías. Un ejemplo fue Isaías 7. Ya. Solamente fue un ejemplo. Ya. Y fue un ejemplo para no todo lo que se dice o cómo se dice en el Antiguo Testamento, para este tipo de cristología es válido, ¿ya? Ya. Ok. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta? Veo a varios ahí con cara de shock. Yo le quería hacer una preguntita, pero era de si van a subir las notas en algún momento de la evaluación que nos hizo, esa que había que poner los aspectos de la predicación crismática, ese Tengo que que era como así. Tengo que subir las notas, de hecho, sí. Claro, que había como unos versículos y que había que poner ahí abajo. Sí, hermana Ivy, tengo que subir las notas, de hecho. Ya, gracias. Junto con el examen y junto con el otro trabajo de la biografía. ¿Ya? Montserrat. Sí, que según lo que aparece acá de lo que dijo en la clase, que... Ay, espérame. Que la persona de Cristo abarca solo aspectos divinos y eternos. Entonces, el suceso que ocurrió en la transfiguración, cuando estaba ya transfigurado, sería ya la persona de Cristo. Claro. Sí, pues ahí ven a Cristo. Claro. Porque se podría decir que esa era como la vez que se pudo ver como la divinidad de Cristo, pero también como su aspecto eterno. Porque en el Jesús histórico se vieron los milagros, pero también su parte de su deidad, pero solamente en ese suceso se pudo ver su divinidad y eternidad al mismo tiempo. Sí, no sé si podríamos decir que eternidad, porque como estamos en un plano terrenal, pero sí en un aspecto Claro. divino distinto. Esa era la duda, gracias. Ya. Eso, mis amados, vayan a descansar porque no quiero que a nadie le dé una CB por esta clase. ¿Ya? Descansen, ahora relájense, como un chocolatito, algo dulce, que estimule la sinapsis, vea los titulares del diario, desconéctese y después lea Grudem nuevamente, ¿ya? Y haga el esfuerzo también, lea Erickson, ¿ya? Erickson les va a complementar mucho lo que tiene que ver con la parte de cristología, ¿sí? Voy a subir los libros nuevamente, porque me imagino que no los bajaron todos, ¿ya? Eso. ¿Y por qué están así como en shock? Digan algo, muevan la mano, digan chao, hagan algo, pero quedaron así como que pasó un camión por arriba de ustedes. Es que es muy bonito, o sea, no sé si está bien decirlo, pero esto es como muy bonito. Como este conocimiento, yo creo que es como oro casi, o más, no sé. Oye, Ivy, de verdad, bueno, yo no sé si va a ser muy carnal, pero la confusión que tengo a mí no me parece bonita. Siendo muy sincera. Ya.
ahí cuando lean Gruden, seguramente yo creo que sí se van a aclarar muchas cosas, ¿ya? Sí. Si la próxima clase ya de nuevo con cara de chino, lo más probable es que no haya leído el libro. ¿Ya? Haga su esfuerzo, ya está en segundo año, ¿sí? Que estén bien, descansen. Chao, Chao, bendiciones. gracias. Gracias. Chao, ministro. Chao, Gracias. ministro, Gracias por la clase. Bendiciones. Chao. Chao, hermanos. Buenas noches. Gracias, ministro. Gracias. Gracias por el aliento. Gracias.